Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Amalur. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Duarte, Así astrólogo es. cabalista, Ajá. también coach espiritual y muchas otras cosas que sabemos que quizás después nos vamos a enterar también. Así es. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muchas Bienvenido, Andrés. gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, los conozco a ustedes hace mucho tiempo, a Daniela sobre todo hace mucho, mucho tiempo. Así que un gusto verlos y también contento de que me hayan invitado. Yo conozco todo el proceso de ustedes también, así que Claro, como pareja, como terapeutas también. Así que me pone feliz poder estar aquí en esta iniciativa de ustedes, ¿no? gracias a ti también, Andrés. Muchas Un gracias por gusto, venir un gusto. y por Gracias. compartir con nosotros, con nuestro público, la comunidad de Amalur, todo lo interesante que vamos a hablar, ¿no? Y que nos vas a Ajá. contar. Sí, claro, aquí estamos para hablar de muchas cosas. Hay muchas cosas interesantes que contar, sobre todo espiritualmente, astrológicamente. Bueno, hay cosas que se están moviendo y que podemos hablar de lo que va a suceder de aquí en adelante, en el fondo, y también entender un poco lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Valga la redundancia. Así que podemos hablar de todo, lo que ustedes quieran. Claro, Genial. pues ahí vamos. Entonces, si quieres, podemos empezar un poquito de que nos expliques, ¿no? A la astrología cabalista. Bueno, ¿a qué te dedicas en concreto en la astrología cabalista? Y vamos a ver quizás de cómo llegaste a eso, ¿no? Sí, mira, la historia es como bien interesante desde el punto de vista que eh, a lo largo de este tiempo que yo hago clases, conozco mucha gente que quiere meterse en este tema de la astrología. Todos parten como 35 años, 30 años muchas veces, ¿no? Pero mi caso fue muy distinto porque yo partí con esto como a los 10 años. A ¿10 los, Entonces, años? a los 10 años, sí, a los sí. 10 Ahora, años. Wow. no es que me haga clases, no. Me introduje en este tema a los 10 años. Entonces, tengo un conocimiento, ahora, no es que a esa edad no era un experto, evidentemente, pero me metí en este tema gracias a mi mamá. Mi mamá era una persona muy busquilla en el mundo espiritual, fue Krishna en algún momento, bueno, un montón de cosas anduvo metida. Y en los años 80 acá en Chile existía y existe, la verdad que no sé si existe todavía, una institución que se llama Instituto Filosófico Hermético y ella pertenecía a esa institución. Entonces, claro, a la casa llegaban amigos de ella, del instituto, y hablaban de cosas como el karma, el dharma y un montón de cosas, y yo paraba la oreja desde chico. Y como había mucha gente en este lugar, había un astrólogo que finalmente nos hicimos muy buenos amigos y él me empezó a introducir en este tema, el significado de los signos y como yo soy bastante curioso, me empecé a leer libros o cosas que aparecían en alguna parte, ¿no? Él también me enseñaba muchas cosas y así empezó mi tema ahora desde los 10 años, pero evidentemente, claro, con el tiempo uno va olvidando todo esto, ya uno se mete en otra dinámica en la vida, por supuesto, ¿no? Hasta que tuve un par de amigos también astrólogos que me metieron o me enseñaron algunas cosas, en fin. Pero lo decisivo fue, curiosamente por la edad, fue a los 33 años que ahí yo conocí a Alejandro, que se convirtió en mi maestro hasta el día de hoy, que uno de mis mejores, es mi mejor amigo hasta el día de hoy. Y él me abrió un mundo, pero totalmente diferente, que era el mundo espiritual. Claro, porque el tema de esta institución filosófica, que a la cual pertenecía mi mamá, era más esotérico en el fondo, metafísica y todo ese tipo de cosas, pero finalmente él me habló de otra cosa que yo no tenía idea, que era el mundo de la espiritualidad. Y más encima lo metió con la astrología. Bueno, el tema, para no hacerlo tan largo, él me hizo mi lectura de carta astral, lo cual yo quedé loco, por decirlo de alguna forma, porque me dijo una cantidad de cosas que ningún otro astrólogo anteriormente me lo había dicho, en el fondo. Muy certero y un montón de enseñanzas que me dijo ese día. Y de a poco nos fuimos haciendo amigos, hasta que un día yo definitivamente, el 2010, junio del 2010, yo hice el curso de astrología con él y fue ese día en el cual yo determiné que esto es lo que yo quería hacer para siempre. Y de hecho tomé una decisión bastante drástica de renunciar al trabajo que yo tenía en ese momento para dedicarme completamente. O sea, yo terminé el curso un día domingo, así de loco. Terminé el curso un día domingo y el día lunes fui a renunciar a mi trabajo. Hostia. O sea que fue Así, impactante, ¿eh? radical. Sí, que yo ya tenía claro. O sea,
Mira, si podemos hablar de espiritualidad en una definición, por decirlo de alguna forma, de las muchas que pueden existir, creo que la espiritualidad lo que te da es claridad. Y yo tuve esa claridad, la claridad Mm, de decir, este es mi camino, apoyado, por supuesto, con una herramienta tan importante como la astrología, por supuesto. O sea, eso es indudable. Porque gracias a eso yo descubrí cuál era mi camino, para dónde tenía que ir. Lo mismo que les puede pasar a ustedes dos, por ejemplo, que se dedican a algo diferente y terminan haciendo esto. Esto es exactamente lo mismo. Es como una profesión final, como le llamo yo. Y de ahí, por supuesto, ya me empecé a desarrollar con él y bueno, él ha sido mi gran maestro del cual yo he aprendido todo, o sea, todo lo que sé, astrología, cábala, coaching, numerología, tal, todo lo aprendí de él, porque él tiene una visión muy interesante e importante con respecto a la espiritualidad. Y con los años, evidentemente, uno empieza eh, no a experimentar esto de la espiritualidad todavía. Es un tema muy raro porque, si bien es cierto, uno aprende, uno se va más en la intelectual con esto, aprender. Y la parte teórica de la espiritualidad es bonita, pero lo mejor de todo es la experimentación. mm. Y ahí llega un momento en la vida que uno empieza a experimentar esto y cuando lo empiezas a experimentar, ya empiezas a unir estos dos mundos que existen, que es el mundo del 1% y el mundo del 99%. El mundo del 1% es el mundo físico y material en el cual vivimos. Es un 1%, o sea, ¿qué podía hacer en ese porcentaje? No se puede hacer nada, ¿no? Versus el 99%, ¿de dónde está todo? Está Dios, la luz, la divinidad, el universo, los regalos, la abundancia, la sabiduría, todo está allá arriba. Entonces, cuando tú juntas estos dos mundos, finalmente tienes un 6%, que finalmente de eso se trata el tema espiritual, ¿no? Juntar estos dos mundos, porque no sacas nada con saber mucho de espiritualidad si no sabes aplicarlo, ni tampoco sacas mucho si eres muy físico, muy material y no conectarte con el mundo espiritual, no sacas nada tampoco. Entonces tiene que haber una Ya. unión y esa unión es lo que a la gente muchas veces le cuesta. Entonces Sí, ha sido ¿no? un A veces camino. Ujú. como que se parece como si se pelearan, ¿no? Esos diferentes Sí, planos, ¿no? Incluso totalmente. a nosotros yo creo que también al comienzo nos ha pasado, yo creo que a mucha gente le pasa, ¿no? A todos, Que a empiezas todos. y hasta ahora que descubres el mundo espiritual y, y dices, no, de nada sirve el mundo material, ¿no? Y No, Claro, no, vamos a lo no, dejas ir de lado. diciéndolo así claro, es como no sirve de nada, ¿no? Pero después uno también más adelante se va dando cuenta que en realidad es parte del mismo mundo, solo que otro plano y que está exacto, unido, ¿no? Y que es una totalmente, manifestación, como tú dices, del 1% o del porcentaje que sea, que es la manifestación del espíritu. exacto. Yo quería preguntarte Cuéntame. algo que me interesa, ¿no? Porque nos cuentas, a los 10 años empiezas con esta, como en esta intriga, ¿no? Gracias a tu madre, Ujú. a todo lo que se movió, después lo retomas a los 33. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿A qué te dedicaste? Es decir, ¿que Mira, hiciste algún tipo de estudios o...? sí, sí, claro. Lo que pasa es que, mira, la vida está tan cronológicamente bien hecha que nosotros todos, ser humano, pasamos por etapas de nuestras vidas, que es necesario pasarlas y vivirlas en ese sentido, ¿no? No nos podemos saltar esos procesos porque son importantes. Después que pasó todo esto, bueno, salí del colegio, no tenía muy claro lo que quería estudiar. En realidad, si yo hubiese tenido esta herramienta en ese momento, hubiese hecho astrólogo en ese momento, no a los 33, ¿no? Pero bueno, era parte de. Y me puse a estudiar más o menos ya tarde, tenía 24, 25 años cuando me puse a estudiar, y estudié comunicación en marketing. Siempre me gustó ese mundo, me gustó bastante el tema del comercio, bueno, en fin, el merchandising también, entre medio estudié un poco de diseño, en fin. Y me titulé el año 99 si es que no me equivoco, y ahí trabajé en muchas empresas. Y es que esto es muy loco porque cuando tú empiezas a entender la astrología, empiezas a ver tu carta astral, tú dices, ah, por eso sucedió. Entonces, claro, tú te das Claro. cuenta, te sacas un poco de presión y te sacas un poco de culpa de decir, oye, ¿por qué trabajé tan mal en esta empresa? ¿Por qué me fue mal aquí? Te sacas una presión pero increíble de darte cuenta que en realidad lo que me estaban diciendo a mí todo el tiempo es que yo debía haber sido independiente, siempre. Eso no lo entendí hasta que yo vine a comprender mi vida a través de mi carta astral, por ejemplo, ¿no? O a través de la astrología. Entonces, claro, duraba muy poco los trabajos. Y yo lo que más trabajé en una empresa fueron 3 años.
Yo Ujú. conozco gente que está toda una eternidad en el trabajo, por ejemplo. No, yo andaba de trabajo en trabajo todo el tiempo porque tenía problemas con mi jefe, porque tenía problemas con el trabajo, porque me aburría y así un sinfín de cosas. Y en ese lapso, que es de los 20 a los 30 más o menos, es una etapa en la cual el ser humano lo que hace es experimentar, querer viajar, querer tener experiencias tanto, ¿cómo decirlo?, en términos de estudio, de quizás viajar a otros países a estudiar, ¿me entiendes? ¿No? O sea, es como uno que quiere comerse el mundo en el fondo, ¿no? Quiere explorar, divertirse, bueno, en fin, que es la etapa típica de la universidad, en fin. Después llega la segunda etapa, o la otra etapa, que es entre los 30 y los 40, que es una etapa donde tú empiezas a adquirir una madurez, una responsabilidad de decir, perfecto, de aquí en adelante tengo que empezar como pegar ladrillo por ladrillo para empezar a construir mi vida, incluso mi vida profesional. Como te preocupas mucho de tu vida profesional. Tú ya sales de la universidad o de donde sea y te pones a trabajar en el fondo. Que fue lo que me pasó a mí en algún cierto sentido. Pero ese proceso de los 30 a los 40 a mí me duró poco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos entre 0 10 años, 10 a 20 20 a 30 estamos muy conectados con nuestra familia, con el pasado, con nuestra madre, si tienes ya familia, con tu señora, con tus hijos, en fin. ¿Por qué es importante la época de los 30? Porque justamente más o menos los 35 años es cuando uno recién se viene a conectar con su verdadera identidad. Y ahí es cuando realmente empieza el camino espiritual para uno, para cada uno de nosotros. A veces puede ser un poco antes, un poco después, en fin, pero es esa edad es la crucial. ¿Por qué? Porque empiezas a dejar todo ese mundo tan de la familia, tan del hogar, de preocuparte No, empiezas a preocuparte de ti. Y te das cuenta que tú pensabas que tenías un solo camino y esto se empieza, hay una bifurcación y te das cuenta que hay otro camino que ya no era llegar a ser gerente de una empresa, como en mi caso, por ejemplo, que yo quería llegar a ser gerente de algo, me da lo mismo, pero llegar a ser gerente de algo, pero me di cuenta que no, que en realidad yo ya no quería tener jefes, no quería tener horarios, no quería nada de eso, quería ser libre en ese sentido. Y eso evidentemente me empujó mucho a empezar a dedicarme a esto ya de frentón. Y como yo tenía esa información, que eso es lo importante, yo me tiré nomás. No, hay gente que se demora mucho más muchas veces. Hay gente que tiene 40, 50, 60 años que todavía no se encaminan a lo que tenían que hacer. Pero bueno, eso ya son procesos individuales de cada uno, ¿no? Entonces, fue un proceso bien interesante al llegar a esto, a decir, ¿sabes qué? Me dedico a esto por completo. Y eso fue lo que pasó en el fondo. Entonces, fue un proceso muy bonito de liberación absoluta. Es decir, me salí un poco, entre comillas, del rebaño. Mm. ¿Cachai, no? Entonces, eso te ayuda mucho en el fondo, porque tienes una claridad y tienes un enfoque además, po. Sí, ese es el tema, es enfocarse, es como tener un poco de ambición, es ocupar tu poder personal, que es tan importante, por supuesto, que mucha gente cree que no lo tiene, pero todos tenemos un poder personal, justamente para echar a andar este tipo de cosas, por ejemplo, una empresa, una pyme, decirle a alguien que lo ama, porque hay que tener cojones para decirle, cásate conmigo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso es parte de tu poder personal, ¿no? Y saber ocuparlo es muy importante. Entonces, parte de ese proceso fue muy bueno. Pero mi época laboral, por decirlo de alguna forma, tuvo momentos, sí, entretenidos, pero la verdad que al final, yo ya no quería nada ya. Yo ya estaba muy descontento de esto de tener que estar respondiéndole a alguien en el fondo, ¿no? Entonces, finalmente, esto me ayudó mucho ya a ser más libre en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, Sí, totalmente. Yo creo que nosotros también hemos vivido procesos similares, algo quizás similar, con sí. más menos años, lo que sea, pero sí además, eso también está en la carta, ¿no? De no querer que alguien te esté diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Exacto. También depende de la configuración de cada persona, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Andrés, eso hay que entenderlo. Sí, cuento más, Daniel. sí, no te iba a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la astrología y la astrología cabalista? Esa, no sé, Sí, pregunta bueno, me surgió. es una No sé. pregunta que me hacen siempre y me lo hacen mucho, Sí, sobre todo mis alumnos, por supuesto. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo creo que hay una diferencia, por supuesto. Eh, la astrología tiene millones de años. Estamos hablando de la época de Abraham. Abraham fue, bueno, uno de los primeros patriarcas que existieron, ¿no? Y Abraham era sí. astrólogo.
aunque a los judíos no les guste mucho asumirlo, pero el tipo era astrólogo y su padre también lo era. La Wow. diferencia es que él le puso y le adosó, mejor dicho, el tema cabalista. Bueno, para los que no sepan, Abraham era judío, por supuesto, ¿no? Ujú. La cábala es ¿cómo decirlo? Es un ala, por decirlo de alguna forma, de la cábala, perdón, del judaísmo, en el fondo. O sea, no es una religión la cábala, para nada. El judaísmo sí es una religión. Esto simplemente ¿cómo se dice? Un anexo a eso, que saca información, pero la lleva a un plano mucho más espiritual. Si finalmente, como toda religión, como el judaísmo, el cristianismo o lo que sea, todo es muy de acá, como porque es una institución en el fondo. Pero la Como cábala no es una normas, institución. reglas. Exacto, exacto. La cábala no es una institución. Es simplemente un conocimiento, pero que viene de millones y millones de años atrás, que no se supo hasta quizás 250 años atrás, que recién salió a la luz la cábala. Entonces, Abraham, muy inteligentemente, lo que hizo fue fundir estas dos cosas, porque se dio cuenta que el árbol de la vida, que es muy propio de las enseñanzas cabalistas, por supuesto, calzaba perfectamente con la astrología. En el árbol de la vida existen 11 sefirot, 11 dimensiones, 11 círculos, para que se entienda mejor, y cada círculo, cada dimensión o cada sefirot le pertenece a un planeta. Entonces ya empiezas a hacer la conexión. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la astrología es tradicional, o sea, tú puedes leer un signo como Aries, como Cáncer, por ejemplo, y Cáncer lo vas a leer donde sea, van a hablar prácticamente casi lo mismo, con algunos matices, por supuesto. Y lamentablemente la astrología, para mí, se quedó en el pasado. Por muchos motivos que quizás sea muy largo contarlo acá, pero se quedó en el pasado, se quedó mucho en lo tradicional. Entonces lo que hizo la Cábala fue elevarle el concepto al signo y a los planetas y al entendimiento de la astrología. Lo elevó desde el punto de vista de decir, ok, si cáncer significa esto, bueno, la cábala también te enseña que cáncer significa esto otro, pero desde un punto de vista más espiritual. ¿Cuál es la evolución, por ejemplo, para un signo como cáncer, Virgo, da lo mismo? ¿O cuál es la evolución o el comportamiento de un planeta en el árbol de la vida? Qué interesante. ¿Por qué entender que Plutón, Saturno o Neptuno están en lo más alto del árbol de la vida, que es el mundo del 99%, y el resto está en el 1%? Entonces, eso ya te da un entendimiento mucho más elevado de un planeta. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, eso hace de que cuando tú aprendas de un planeta, por ejemplo, la astrología tradicional no toma en cuenta de que Marte, por ejemplo, es un sanador, un planeta que sana. No lo considera así, por ejemplo. Y lo que hace la Cábala es considerar a Marte como un sanador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la octava superior de Plutón. Bueno, no quiero entrar en temas técnicos, por supuesto, pero ese tipo de cosas ya hacen la diferencia con respecto a la astrología tradicional. Es decir, un ejemplo, que lo encuentro totalmente válido. O sea, acá no se trata de que uno tenga la razón y tenga la verdad. Es mi verdad, en el fondo, ¿no? Que me hace sentido, evidentemente. Sentido común. Yo creo que eso le falta a la astrología tradicional, sentido común. Resulta que hay una casa que es la casa 4 que la astrología tradicional sigue insistiendo de que es la casa de la madre. Claro, porque dicen es la casa del hogar, es la familia, tenemos que meter a la mamá ahí adentro. Porque es la casa de cáncer, una casa emocional, o por ser de agua, cáncer, la madre, en fin. Y la casa 10 que es la casa opuesta, es la casa del padre. ¿Por qué? Porque es la casa que tiene que ver con el trabajo, la exposición pública, bla, bla, bla. Pero resulta que no funciona así el tema. No es así el tema. Porque si lo vemos desde el punto de vista del sentido común, ¿quién, entre hombre y mujer, quién es la persona que sostiene a la familia y al hijo? O a los hijos. Es la madre. Entonces, finalmente, lo que te enseña, en cierta forma, la cábala en ese sentido, es que uno puede traspolar esta información, es decir, si en realidad la madre está ahí arriba, en casa 10. ¿Por qué? Porque es la casa de Capricornio, un signo de tierra, sostenible, que te da un soporte, te da una seguridad. Si la madre, eso es lo que da a los hijos, seguridad, ¿o no? Sí. Distinto el padre. El padre, por ende, está en la otra casa. Entonces, bueno, finalmente, ese tipo de cosas, cuando uno empieza a entender, dice, claro.
a mí al menos me hace mucho sentido tener que integrarlo desde ese punto de vista en la cábala. Entonces, creo yo que todas las astrologías sirven. Hay astrología psicológica, evolutiva, hay un montón de nombres que le dicen, ¿no? Y está bien, Ujú. o sea, hay astrología para todos en el fondo. Pero en el caso de la cábala, creo yo que lo más importante que te enseña el tema cabalista es entender que existen leyes espirituales. Y esas leyes espirituales se pueden entender a través de la astrología, cosa que la astrología tradicional no te la va a enseñar. Y no hay otra cosa más importante que el mundo espiritual. No lo hay. Si tú Por quieres ser ejemplo, feliz. Ujú. disculpa, por ejemplo, ¿qué ley espiritual, si nos puedes mencionar una? Mm, mm, muchas. Por ejemplo, uno de los conceptos que me gusta mucho es el menos es más. Menos es más, ¿qué significa? Es una operación matemática, incluso que si la realizamos, ¿qué te dice? Que cuando tú haces menos, ganas más. Es decir, trabajo poco y gano harto, sí, claro. Porque la otra operación es más menos, o sea, hago mucho y no hago nada, o sea, o gano poco. A eso me quiero referir. ¿Y por qué es una ley importante esa frase? Porque cuando tú empiezas a entender cómo funciona o qué es lo que te dice el mundo espiritual, es que esas leyes espirituales hacen que al aprenderlas tú tengas experiencias espirituales. ¿Para qué? Para que puedas manejar la materia de mejor forma. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Es que dejes de crear karma. Claro. Por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a entender de que inmiscuirse en este tipo de cosas, como estas leyes espirituales, que como te lo dije recién, o se los mencioné recién, que menos es más, por ejemplo, es importantísimo. Entender que el universo, por ejemplo, es lo que realmente te da toda la abundancia material. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si eso usted no es así. ¿Y por qué no es así? Bueno, porque mi papá me lo dijo, porque mi mamá me lo enseñó, porque culturalmente me lo enseñaron, porque lo veo, porque lo que sea. Entonces, el mundo espiritual, las leyes espirituales, lo que quieren finalmente es que gracias a eso tú puedas ser feliz y poder tener todo lo que tú quieras acá abajo y sin mayor esfuerzo en el fondo. Pero para eso tienes que conocerlas y una cosa también es conocerlas y otra cosa también es experimentarlas en el fondo porque Claro. de eso se trata. O sea, yo Aplicarlas, ¿no? experimenté, claro, yo experimenté el menos es más porque para mí mi vida desde ese momento que elegí estudiar, meterme en esto y con los años, cuando fui entendiendo este tipo de cosas, empecé a adoptar justamente estas leyes. Dije yo, bueno, si esto funciona así realmente y esto me lleva a llegar a la felicidad, lo tengo que hacer y lo empecé a hacer. Y ahí, como yo siempre lo digo en broma a mis alumnas, que si acaso les gustaría trabajar 2 horas al día y vivir en abundancia. Entonces se ríen porque finalmente yo lo hago. Yo experimenté eso. Yo trabajo muy poco, porque ¿para qué hay que trabajar más? Entonces la gente sigue entendiendo, pensando, que por cultura, en fin, que uno tiene que hacerlo todo. Entonces cuando tú finalmente terminas soltando esta botella y dices, ya, ok, que el universo haga lo que tenga que hacer, ya. Ahí te sacáis una mochila de encima, dejas de crear karma, por supuesto, pensando y tratando de que tú lo puedas hacer todo. Y cuando uno se empieza a hacer eso, se empieza a conectar con eso, es que uno se empieza a conectar mucho más con el ego. Y el ego es el elemento que hace que tú te separes finalmente de la luz. ¿Por qué? Porque el ego dice, oye, no, 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 tienes que hacerlo tú nomás, tú te forjaste a ti mismo, entonces tú no dependís de nadie. Dale nomás, ya que hagámoslo. Entonces, el Claro. ego dice, oye, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto si yo he luchado tanto, tanto contigo para que hagamos estas cosas juntos? Entonces uno, cuando empieza a dejar el ego de lado, el ego se empieza a resistir. Hay una resistencia. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, meterse en este mundo espiritual es simplemente, para mí, es que tú realmente en este mundo puedas ser feliz. Sí, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? De vivir en una situación que me es cómoda, que me es tranquila, vivir tranquilo, no estar apretado, en fin. Y eso simplemente se logra entendiendo todo esto. Si no, vaya a tener que trabajar como burro. Mira, no digo que una persona que no entienda estos temas no llegue a tenerlo todo, pero te encargo el hígado que va a tener después, pues, o sea, Claro. Claro. ¿me entiendes, no? Sí. Sí, es complicado. No sé si se entiende tu pregunta, Daniela.
Sí, sí, muchas gracias. Sí, se entiende bien Interesante. y yo creo que es como, como tú bien has dicho, ¿no? Una de las leyes de la espiritualidad o uno de los objetivos, yo creo que es el soltar eso, ¿no? Soltar más lo que Exacto, está afuera y lo que el ego quiere controlar y ser canal, ¿no? totalmente. Ser Sí, canal aceptar, cuando soltamos esas resistencias internas o lo que nos hace, como tú bien dices, querer hacer yo esto mismo y esto tengo que conseguirlo yo, en vez de exacto, soltarlo y liberarte y por dejar supuesto, que todo suceda, ¿no? A veces exacto, esa propia resistencia, o al menos yo eso he experimentado, esa resistencia y ese anhelo es lo que impide que el universo, totalmente, Mm, Dios, trabaje a nuestro favor, ¿no? totalmente. Mira, si hay algo que yo he entendido con estos años que llevo en esto, incluso que la Cábala lo explica muy bien. De hecho, en la Cábala existen lo que se llama la Torá, que son muchos, ujú, muchos tomos, son gigantescos, así cada volumen. Pero curiosamente, en estos veintitantos tomos que tienen, los dos últimos están única y exclusivamente dedicados a hablar sobre el tema del control y la libertad. Mm, Qué curioso. Dando a entender que lo que más le cuesta al ser humano es llegar a ser libre. mm, ¿Por qué? Porque siempre estamos a las ataduras del control. Siempre, todo lo queremos controlar, quiero que yo suceda esto. Entonces, finalmente, como tú bien dices bien, Miguel, el soltar es importante, pero también hay otro factor que es fundamental, que es la aceptación. La aceptación es la forma más elevada al cual uno puede llegar con respecto al amor. O sea, el amor más elevado al cual tú puedes llegar es el amor desde la aceptación. Es decir, aceptar tu condición, aceptar quién eres, aceptar que no tienes, no eres pelado, que eres gordo, que eres chico, que eres lo que sea en el fondo. Aceptar a tu familia, aceptar a tu pareja, aceptar al quien te gobierna. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque siempre estamos con esta idea de estar siempre criticando, juzgando, sobre todo en este país. ¿No? El resto no sé, pero al menos en este país tenemos la tendencia de estar criticando y juzgándolo todo. Pero no hay amor acá entre medio. Porque si en este país hubiese un poco más de amor, créanme que todo sería muy distinto. Pero hay una falta de amor, una falta ¿cómo se dice? De ser más amable con el otro, de ser mm, más considerado con el otro. Pero no. Entonces, finalmente, cuando empiezas a aceptar, wow, todo cambia. Es un tema mágico esto cuando tú piensas, porque te claro. sacas un peso de encima, pero terrible. Terrible. Y sobre todo, como lo dijiste tú también, es soltar. Soltar las responsabilidades, soltar los roles, soltar lo que no me corresponde tomar, porque no es mi problema. Entonces, la gente tiene mucha tendencia de hacerse cargo de cosas que no le corresponden. Pero hay un tema ahí detrás importante, porque las personas que hacen eso, en el fondo lo que hacen es no hacerse cargo de sus propios temas. La gente cree que porque ayuda a otros se va a ganar un pedazo en el cielo, y eso no es así. Aquí hay que aprender a hacer lo que le llamo yo méritos espirituales, que es hacer cosas totalmente desinteresadas por uno mismo o para uno mismo. Ahí sí que te va a ganar todo el cielo si tú quieres, pero ayudando a los demás, sí, uno puede ayudar, está claro, pero uno no puede involucrarse con el otro. Esa es una ¿Cómo diferencia. cómo cosas desinteresadas por uno mismo? ¿A qué te refieres con eso, por ejemplo? Es, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer, no, me voy a dedicar a ayudarte a ti, por ejemplo, ¿ya? Y yo no importo. Entonces, a lo que me refiero que hacer méritos, es decir, yo tengo que hacer cosas para mí, por mí, y es algo totalmente desinteresado para mí, en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, lo que te decía recién, estar constantemente ayudando a los demás es bueno. Si nadie dice que es malo, siempre este concepto cabalista que es el dar y el recibir es maravilloso. De hecho, el Ujú, dar está en el lado que tiene que ver con el amor. O sea, ya empezamos a entender con esto de que en el amor lo único que hay que hacer es dar. No hay que esperar recibir. Es el problema que a mucha gente le sucede. Pero cuando tú empiezas a hacer méritos para ti, empiezas a ganar, como digo yo, puntos espirituales, por decirlo de alguna forma.
¿Por qué? Porque el universo va a empezar a decir, oye, ¿sabes que este personaje se está preocupando harto de él? Está haciendo esto otro. Oye, ¿por qué no lo ayudamos? Pero mientras el universo vea que tú no tienes ningún atisbo de ayudarte a ti mismo, de hacer eh, un esfuerzo o conectarte espiritualmente o lo que sea, el universo no va a hacer nada por ti. Es como van a decir, bueno, ¿y para qué lo vamos a ayudar si en realidad no quiere nada? Mm, Ellos claro, están muy atentos a lo que nosotros hacemos. Están así, cuando tú dices, oye, por favor, quiero esto, y de repente te llega, los tipos están ahí. ¿Cachai? Están ahí, ya, sí, oye, el Andrés pidió esto y lo pidió con mucha intensidad, oye, démoslo entonces. Por eso claro. muchas veces uno dice, wow, ¿por qué llegó esto tan rápido? Entonces, claro, uno le echa, es como decir, no, se fue suerte, fue fortuna, en fin. Pero no saben que es uno, en el fondo. Se entiende por ahí el tema, ¿no? Entonces, es Sí, importante entender de que ayudar es bueno, pero involucrarse no es bueno, porque eso ya genera karma, de hecho. Si el karma tiene que ver un poco con eso, ¿no? Más encima le hacía un mal al otro, más encima. Entonces, se genera toda una especie de efecto dominó, decir, pero ¿por qué es malo ayudar al otro? No es malo ayudar al otro. El problema es involucrarte en lo que el otro está haciendo. ¿Por qué? Porque dejas que el otro no experimente lo que tiene que experimentar. Y ese es el gran problema. Entonces, en vez de crecer, porque la experimentación lo que te hace es crecer y madurar, no dejas que esa persona crezca y madure. Bueno, todo esto que les estoy explicando tiene que ver, por ejemplo, con leyes espirituales, por ejemplo. Son ok, pequeñas, no sé súper cuántas bueno. son en realidad, pero bueno, es un diccionario, es un glosario, pero increíble de cosas, ¿no? Pero es muy importante hacerlo, muy, muy Claro, importante. Totalmente, o sea, yo creo que Ujú. nosotros también tratamos de, sí, lo de hemos vivir aprendido con esas de alguna leyes, también manera, lo hemos sí. aprendido muchas diferentes maneras y experiencias, ¿no? A veces más dolorosas, otras veces con milagros, ¿no? Por supuesto, Que sí, por supuesto. reafirman esa ley, ¿no? Y genial todo lo que nos estás contando porque creo que es muy interesante. Y yo creo que Daniela quizás le gustaría contar cómo Como te que, Bueno, conoció, porque igual fue un poco mágico también, sí, ¿no? sí, igual fue mágico. lo Bueno, sé, lo sé, lo sé de primera, soy la primera fuente en saberlo. bueno, el año 2018 yo ya tenía mi camino espiritual también desde niña, pero el año 2018 yo me empecé a interesar más por la astrología. Ya descubrí que tenía mucha agua en mi carta, sol, ascendente, luna en agua, Así es. y eso me inquietaba y quería saber más. Eh, y recuerdo haber estado mirando las estrellas y veía que las estrellas tenían líneas entre sí y no Ujú, sé, había como un llamado de esto de aprender, ya, de aprender básicamente más de astrología. Y una vez tuve un sueño, pero no recordaba ahí qué sueño era, pero sí me quedó la sensación del sueño ujú, y, y anduve todo el día con esa sensación. ¿Qué será este sueño? Eh, Sentía que era como un mensaje. Y, y en ese tiempo, Pao Cruz, que es una amiga en común, que todos la conocemos acá, me habló de ti, me habló de Andrés y me dijo que era un astrólogo, que era diferente y no sé, me habló algunos detalles ya, como buenos y ahí sentí que ese era el sueño, como que tenía la misma sensación, como mi alma supo así que era eso. Y yo dije, ya, lo voy a escribir porque esto es el mensaje que había recibido en sueño. exacto. Entonces le escribí y le comenté y le dije que quería tomar una sesión y ya agendamos la sesión y yo fui para Santiago la misma semana, partí y bueno, allá en la sesión igual quedé en shock. Ya sea con todo lo que me contó, lo que me dijo, lo que me describió de mi vida, así quedé impresionada y además que fue para mí como una reafirmación de que este era mi camino, el camino espiritual, porque a veces con tanta agua, emociones para arriba, para abajo, yo me preguntaba, ¿estaré bien o habré tomado puras malas decisiones y quizás tenía que hacer otra cosa, más tierra, trabajar en otra cosa, porque yo ya me dedicaba a hacer sanaciones espirituales? Y bueno, Andrés ahí, con su sabiduría y con todo lo que me leyó en la carta, me reafirmó ese camino y me dijo muchas cosas más que para mí fueron impactantes
y muy, muy importante. O sea, yo de verdad agradezco mucho al universo que nos abrió ese momento porque para mí fue súper importante. Y entre algunas cosas que me dijo, eso es como copucha, me dijo, Claro, tú vas a tener un esposo extranjero y vas a conocer al extranjero y te los vas a recorrer todo. Y yo ahí pensaba, justamente, yo ahí ya conocía a Miquel, pero nos habíamos visto una vez, pero no se me pasó por la cabeza que él claro. iba a ser mi esposo. Era el Y, afortunado. y también el tema del extranjero, que ¿No? hasta el momento yo no había viajado, ¿ya? Y luego de eso, bueno, se dieron todas las cosas y otros detalles que ya se cumplieron, por así decirlo. Así es. Y muy certero todo lo que me dijo y para mí básicamente fue un mensaje del universo de Dios para seguir en este camino con más fuerza, con más seguridad Mm. y así que muy agradecida y básicamente eso fue mi experiencia de la carta y bueno, después tomé el curso de astrología con Andrés Así y ahí es. profundicé más en todo este tema, que es maravilloso y que es fascinante el tema de la astrología. A mí me encanta, a los dos nos encanta, nosotros siempre Sí, vemos la astrología, la consideramos mucho en todo. totalmente. Y eso, Totalmente. y así llegué también a compartir después los videos de la luna, como incorporando todo este tema de la astrología en mi Ah, vida en general. Y qué no bueno. sé, tú igual después, Sí, no, eso, o sea, fue interesante la historia. Justo ahí nosotros recién nos habíamos conocido claro, y ahí me acuerdo que en Santiago nos vimos cuando fue a sí, hacer la carta contigo y ahí al Claro. día me siguiente nos vimos, sí. comentabas y tal. Y me acuerdo que en una de esas no sé si me enviaste la carta y hablaba, tú hablabas, ¿no? De cómo definías la pareja y yo decía, me parezco mucho a la persona Ah, estar que te hablando está de ti. definiendo, ¿no? Sí, Y todavía estábamos recién conociéndonos, o sea, bueno, eran vidas diferentes que estábamos llevando, entonces, pero esas fueron un poco también las señales que nos ayudaron a conectarnos más. Y una de esas fue la carta, como la sí, descripción que tú le dabas sin ni siquiera conocerme, ¿no? Sí, 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 Miquel sí. Fue interesante. me decía, hoy la persona que describe como tu esposo se parece a mí. Sí. Claro, no te das por aludido que eras tú. No la tenía clara si era yo o no, pero se Claro, parecía yo la descripción. estaba de paso ahí Yo estaba por Chile, viajando en sí, aquel entonces justo, entonces sí, obviamente no, conectamos y todo, pero teníamos como caminos diferentes, pero bueno, al final llegó al mismo camino. Sea, bueno, de hecho, lo que ustedes comentan es un ejemplo tácito de que la carta astral en ese sentido te da mucha información. Mucha información. Que mucha gente cree que es como un poco para adivinar. No se trata de adivinar. La gente cree que no existe el destino, que no hay un destino. Que la gente dice, no, yo me forjo mi propio destino. eh, un poco nuevamente entramos al tema del control en el fondo. Entonces, cuando tú entiendes de que realmente existe el libre albedrío, es decir, tú pudiste haberme hecho caso o no, ¿ya? Te pudiste haber ido por otro lado en el fondo, ¿no? Y el claro. hecho de que uno te dé esa información, que no soy yo en el fondo, sino que esto es una transmisión de información, Que yo lo eso, sentí que el mensaje, o sea, era imposible para mí no sentir en ese momento claro, que era la respuesta, que era una respuesta y una confirmación a todo lo que, a exacto. toda mi vida en el fondo. Exacto. Entonces, por eso digo que lo que dije al principio, para mí la astrología o la carta astral en este caso es una luz muy importante porque la luz lo que hace finalmente es darte claridad. Cuando uno empieza a entender que este tipo de herramientas, la astrología y sobre todo uniéndolo a la cábala, por supuesto, lo que hace es que finalmente puedas adquirir, como le llamo yo, una luz adquirida. Significa que este conocimiento que uno empieza a adquirir te da una luz y esa luz te aporta o te ayuda para tú poder ver todo lo que está a tu alrededor, a unos pocos metros nomás, porque uno tiene que entender que estamos rodeados de ignorancia, rodeados de misterio, ¿entiendes? ¿No? Entonces, esta pequeña luz que uno empieza a adquirir a medida que tú vas caminando, te va mostrando otras cosas, porque el hecho de tener luz, tener esta pequeña porción, te saca de la ignorancia. Y eso es una de Claro. las cosas más importantes que tiene cuando lo sabes llevar bien este tema de la astrología, porque hay gente que quizás lo usa mucho para adivinar y no.
Acá tiene que claro, haber un trabajo. Como por eso yo creo, mira, cuando yo les digo a mis alumnos de tarot, yo no creo en el tarot. Pero ¿cómo? Me dicen, pero si tú haces clases de tarot, pero no creo en el tarot. Lo que creo es que es una herramienta, una gran herramienta de coaching. Y el coaching es simplemente hacer la tarea para la casa. ¿Se entiende? O sea, obviamente lo que dicen las cartas es maravilloso en el fondo, pero el tratamiento que se le tiene que dar al tarot, por ejemplo, es desde ese punto de vista, desde el coaching. Es decir, si tú vienes a preguntarme cosas a mí, tienes que estar a la altura y dispuesto a hacer lo que el tarot te va a decir o lo que te va a pedir que hagas. Porque hay gente que dice, ay, pero es tan difícil esta entonces no lo haga. Entonces, ¿para qué viene a preguntar? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, uno tiene que estar dispuesto a eso. Y eso es porque llega gran cantidad de luz y la gente no quiere involucrarse mucho con la luz. Le da miedo la luz, le da miedo la claridad de ver la realidad en el fondo. claro, Y eso como sí. uno como terapeuta, como astrólogo, en Mm. fin, o como coach, que es una de las cosas que más me gusta hacer en este último tiempo, es un poco eso, ¿no? Haga el trabajo. Yo le voy a enseñar cómo tiene que hacer esto para que usted lo haga, pero hágalo. Porque vinimos, Claro, es mira, como, ujú, sí, o sea, como lo que tú dices, o sea, es como que me resuena mucho que nos ha pasado y pasa a mucha gente, ¿no? Que uno está como en esa zona de confort, está cómodo en tal y como tiene la vida y claro, la luz, como tú bien dices, te está diciendo, bueno, ahora tienes que mover el culo, el poto, como se dice aquí en Chile, claro, y, evidente. y tienes que tirar para allá y tienes todo lo que necesitas. ¿Qué tienes que hacer? Caminar, ¿no? Y como tú dices, si no, si querías saber esto, aquí lo tienes. Ya Claro, tenías la respuesta. Porque muchas veces exacto. incluso se sabe la respuesta a uno mismo, pero necesita una reafirmación Supuesto, externa, ¿no? lógico, lógico. Por eso yo creo que el tarot, para mí, no, nunca fue concebido para eso. Pero lamentablemente todo este tema de la Inquisición, hace millones de años atrás, por supuesto, la gente empezó a mal usar el tarot desde el punto de vista de la adivinación. Mm. Y perdón lo que voy a decir, pero eso yo lo encuentro enfermo picante, de verdad. Yo cuando me vienen a preguntar por cosas, no, o sea que no, vaya otra persona, pero yo la verdad que no, porque yo apelo más que nada a que la persona que venga, ya sea astrología, tarot, lo que sea en el fondo, a que se inmiscuya en esto como un trabajo. En el fondo. Lo que iba a decir hace un rato atrás, que lo único que venimos a hacer a este mundo es experimentarlo, punto, se acabó el tema. El resto es arroz graneado, como digo yo, es acompañamiento, o sea, casarse, tener hijos, tener plata, trabajo y todo lo más, es, ¿cómo se dice? Arroz graneado. Es un acompañamiento a lo que realmente uno viene a hacer, que es experimentar. Y eso es todo. A pagar lo que hay que pagar, ya perfecto, tengo que hacer esto, sí, tengo. Porque si tú te haces una carta astral y ves que tienes muchos aspectos complicados, bueno, te está dando a entender que tienes mucho trabajo que hacer. Pero la gente no tiene la voluntad de hacerlo. Como dice Miquel también, ahí a la vuelta de la rueda. Bueno, no estoy criticando a nadie, simplemente lo que digo es que uno tiene que tener la claridad de empezar a entender que uno viene a trabajar acá. Eso es, creo yo, lo más importante de todo esto. Y entender, como hablábamos al principio, lo que son las leyes espirituales, por supuesto. Por eso, ya ahora que viene la era de Acuario, oye, fascinante todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Sí, lo va a cambiar todo, de hecho, todo. Ya cuéntanos un poquito de la era de Acuario. ¿De dónde, cuándo comienza la era de Acuario? ¿Qué significa para las personas que nos están viendo? Mira, Para situarlos primero y después nos cuentas. mira, las eras son muy interesantes porque así como nos rige un signo del zodiaco, a mí Virgo, ponte tú, en fin, y nos da un comportamiento. El país también, o los países tienen su signo zodiacal, como Chile también es del signo de Virgo, por ejemplo, tiene también su carta astral, en fin. Las eras también lo tienen. A nivel global, a nivel planetario lo tenemos. Pero esto se remonta hace miles de años atrás, porque las eras, para que lo entiendan, duran 2160 años. O sea, es mucho tiempo lo que dura una era, mucho tiempo. Pero a mucha gente le llama la atención y me han preguntado, oye Andrés, pero se supone que después de Piscis viene Aries. ¿Y por qué pasamos a la era de Acuario? No sé si ustedes se lo habían preguntado. Pero hay gente, claro, habla de la era de Acuario, la era de Acuario, pero nadie se percataba de que, oye, pero si estamos pasando de Piscis a Acuario, no debería ser al revés, para el otro lado. Y resulta que las eras, para que lo entiendan, van al revés. Ujú. Entonces una alumna una vez me preguntó, Andrés me dice, ¿y por qué es así? Y la razón es súper sencilla, o la respuesta es muy sencilla, es porque es el proceso que estamos viviendo como evolución. Entonces, la evolución no va hacia adelante, sino que va para atrás.
¿Cómo? Me dicen, pero ¿cómo va a ir para atrás, como que retrocediendo? No, no me refiero a retroceder, sino que lo que te está diciendo esto es que la evolución está dentro de ti, no está allá, está en ti. Entonces, las eras simplemente son la gran evolución para el ser humano. Entonces, pasamos de una era que fue en su primera parte, porque las eras se dividen en tres. La primera parte fue maravillosa porque toda la primera entrada o la primera época de la era es la parte espiritual de todo esto. Después viene una parte intermedia entre la parte terrenal y espiritual de la era, y la última parte de la era es la parte más física y terrenal de la era. Por eso vivimos 700, o sea, el otro día sacaba la cuenta, fueron 720 años que vivimos la última parte de Piscis. O sea, estamos hablando en el siglo XIV, queridos amigos. 14, que venimos viviendo una era, el fin de la era, lo peor de la era. Clandestinidad, drogadicción, alcoholismo, secretos, cosas que se ocultan, en fin. Por eso el planeta está funcionando como funciona. Porque hay una energía planetaria, que es esta parte, la más escandalosa, la más, no quiero decir la palabra asquerosa porque suena feo, pero la parte más mundana, por decirlo de alguna forma, del signo de Piscis. O sea, la idealización, la fantasía, las burbujas, ese concepto de la burbuja económica, la burbuja inmobiliaria, es un concepto muy pisciano, de hecho. Ahora, claro, Piscis vino con toda esta impronta del mensaje espiritual, ahí apareció Jesús y con todo ese mensaje, en fin, pero la cosa finalmente se fue desvariando a lo que finalmente llegamos como esta última parte de Piscis. Muchos dicen que la era de Piscis, de la era de Acuario ya había empezado, lo cual estoy de acuerdo, pero técnicamente. Todas las eras terminan con un cataclismo, o sea, terminan con un algo, con un evento muy, muy potente. Yo sacando cuenta, creo yo que ese cataclismo o ese, cosa, como comienzo un poco de la era de Acuario, creo yo que fue un poco el término de la Segunda Guerra Mundial. Que de ahí vino un desarrollo tecnológico súper fuerte. La aviación, la tecnología misma, en fin. Pero todavía no estábamos en la era de Acuario. Muchos creían y seguían insistiendo que estábamos en la era de Acuario, pero yo pensaba que todavía no. Y de hecho yo pensaba que faltaba mucho, sobre todo para llegar a la era de Acuario. Pero a medida que se fueron desarrollando un montón de otras cosas, eventos, en fin, mi percepción fue cambiando. Y me di cuenta que cuando entrara Plutón en Acuario, y ya lo hizo el 21 de enero, Ujú. para mí era el día que empezaba definitivamente Acuario. Porque una cosa es estar en la era de Acuario, pero todavía enganchado con la era de Piscis. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, no podíamos vivir la era Acuario plenamente porque todavía estábamos enganchados con la de Piscis. Entonces, lo que hizo Plutón al entrar en Acuario era finalmente darle el corte a esta cuestión, ya de separarnos definitivamente. Pero hay un evento que creo yo que la gente a lo mejor no lo sabe, es que este año, el 10 de febrero, vamos a pasar me refiero al horóscopo chino, vamos a pasar ¿cómo se llama este? Al signo del dragón. Y el dragón en astrología es Aries. Y Aries es el primer signo del zodiaco y es el signo que lo parte todo y lo comienza todo. Entonces, qué curioso, que justo Plutón entra Acuario en este año y justo se da que estamos en la era del dragón. Entonces, a mí me dio ese indicio de que realmente este año, el 21 prácticamente, era cuando ya íbamos a partir recién la era de Acuario, definitivamente despegándonos de la era de Piscis. O sea, pasándonos de una era que era del yo creo, por eso aparecieron todo este tipo de religiones, el catolicismo, y tienes que creer, y nos metieron el dedo en el ojo para no decir otra cosa más fea, ¿no? Pero, ¿me entiendes, no? El dedo en la boca, todo. Pero resulta que ahora pasamos una era, que es la era de Acuario, que dices, la palabra clave de Acuario es yo sé. Entonces, yo ya lo sé todo ya. Mm. Pero para que ustedes entiendan qué tan importante es fundir todo esto como lo hago yo en mis clases, por ejemplo. Porque cuando yo hago clases de astrología, no solamente enseño cábala, sino que también lo asocio al tarot, lo asocio a la numerología, lo asocio a todo. Si esto, la entrada de Plutón en Acuario, que va a ser un rayo que va a entrar por tu cabeza y te va a transformar todo tu mente, tus creencias, tus formas de pensar, todo. Pero si esto lo homologamos al tarot, Plutón en Acuario vendría siendo el as de espada. Y el as de espada, y aquí nos podemos remontar
a momentos históricos de la vida cuando Plutón estaba en Acuario, que ha estado millones de veces. Por ejemplo, esto se los voy a contar para que entiendan qué es lo que va a empezar a suceder de aquí en adelante. Cuando Plutón estuvo en Acuario o entró en Acuario fue cuando los españoles llegaron a América, para que lo entiendan. Llegaron Ujú. a México, destruyeron todo, en fin. Pero ¿qué es lo que trajeron en realidad? ¿Qué es lo que hicieron en realidad? Los españoles trajeron un nuevo idioma, una nueva cultura, nueva tecnología, trajeron enfermedades, trajeron creencias, trajeron de todo. Una religión, lo cambiaron todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando empezaron a bajar a Sudamérica, llegaron al Perú e hicieron exactamente lo mismo. Llegaron acá a Chile e hicieron exactamente lo mismo. O sea, hubo un cambio cultural, idiomático, de creencias, de fe, pero a nivel absoluto. ¿Por qué? Porque Plutón es un planeta absoluto. Y eso lo cambió todo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Copérnico. Copérnico había escrito el famoso libro de las luces, o de las estrellas, si no me equivoco, algo así. Y estaban todos en la época de la Inquisición, Plutón en Acuario nuevamente. Y resulta que en ese libro él había escrito y había investigado que nosotros no éramos el centro del universo, como la iglesia todo el tiempo nos había metido el dedo en la boca. Porque Copérnico también tenía sus telescopios, al igual que la iglesia. Y él escribió un libro, el libro de las luces, si es que no me equivoco, el libro de las estrellas, creo que, sí, creo que se llama. Y muy inteligentemente él le dijo a su editor que cuando él se muriera, recién publicar el libro. Porque si lo publica antes, evidentemente la Inquisición iba a estar encima de él y capaz que lo hubiesen ahorcado, matado, en fin. Y eso sucedió. Se murió, su editor publicó el libro y lo cambió todo a nivel astronómico. Todo. Porque la gente a nivel planetario, o los que tenían acceso a esa información, tenían todo el rato pensado, o tenían en su mente que nosotros éramos el centro del universo, porque obviamente a la iglesia le convenía que nosotros creyéramos eso. Pero Copérnico mostró que no era así. Y eso lo cambió todo, Plutón en Acuario. Entonces, imagínense lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Se Claro. entiende? Por eso es un cambio, pero absoluto y tremendo lo que va a pasar acá. La tecnología, mira, una de las cosas importantes que tiene Acuario es que es un acelerador de procesos. A eso hay que agregarle su planeta regente, que es Urano. Lo podríamos incluso homologar Acuario al Tarot, que vendría siendo la carta de la estrella. La carta de la estrella también va a ser parte de esta era. Por ejemplo, una era en que vamos a volver al trueque, vamos a volver a vivir en comunidad, vamos a volver, ¿cómo se llama esto? A este tema de la fraternidad, volvernos más humanos, por ejemplo, preocuparte del otro ahora y sobre todo la igualdad. O sea, esta cuestión del machismo, que el hombre, no, acá ya va a empezar a haber igualdad, como lo existía hace millones de años atrás cuando el hombre y la mujer iban a la par. Porque después llegó el patriarcado y ahí ya la mujer pasó a cuarto plano, quinto plano prácticamente, pero ahora ha habido un resurgimiento y eso se va a estabilizar cuando entremos a las áreas de Acuario, por supuesto. Todo lo que tiene que ver incluso ver con la tecnología, además. Todo. O sea, si la tecnología ya es avanzadísima ahora, imagínense ahora en la era de Acuario, va a ser, pero no, fulminante. Pero sobre todo, lo más importante es que con nosotros como seres humanos vamos a cambiar mucho, mucho. Ya vamos a tener un conocimiento. Mira, la palabra clave de esta era para mí es el compartir y el Es conocimiento. lo que Porque el estamos haciendo conocimiento, también claro, el ahora. conocimiento es lo que realmente te da equilibrio en la vida. No es el dinero, no son los hijos, no es el matrimonio, no es la plata, no es el trabajo, no es nada. Simplemente es el saber y el conocimiento. Y eso es lo que va a prevalecer en esta era de Acuario, por ejemplo. Así que se vienen cosas muy interesantes, queridos. Así que Sí. apróntense. Por eso es bueno que estamos ustedes, nosotros y todos, porque la gente va a andar totalmente desorientada. Y ahí es Mm, donde vamos a estar nosotros para poder orientar a la gente, ayudar a la gente a entender todos estos procesos, porque no lo van a claro. entender. Es fulminante, por ejemplo. Interesante, ¿eh? Sí. Ya se siente, ¿no? Se siente ese cambio. Sí, se Más que siente. se siente, se está viendo también, ¿no? Pero Totalmente. a- al sentir, ¿no? Que nosotros sentimos mucho, pues se siente también todo lo que viene. Y Sí, después lo claro. iremos descubriendo, obviamente, con nuestros ojos, pero ya se viene la hora, ¿no? Sí. Sí, o sea, va a haber una expansión, una apertura de mente, pero maravillosa. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. Simplemente, el otro día me llegó una información.
de que la Facultad de Filosofía y de no sé qué cosa más de la Universidad de Chile estaban haciendo un curso de tarot. Te juro que yo lo vi, lo leí y dije, no, esta cuestión no puede ser. Te juro que no lo creía. Y es cierto. Imagínate una universidad tan prestigiosa, tan tradicionalista, entre comillas, como la Universidad de Chile, que empezó a darse cuenta que realmente esto era una herramienta importante y lo empezaron a incluir dentro del currículum. Claro, Imagínate. Eso ya habla de una apertura, ¿no? Imagínate qué es lo que sí, va a pasar más adelante. sí. Desde hace unos años ya se está como preparando esta apertura hacia todo el mundo espiritual, la Totalmente. astrología también, pero ahora ya va a ser más aún. Así es, porque la Y energía va a estar muy, muy dispuesta. Ahora, nadie dice que esta era va a ser la... Claro, el principio de la era es maravillosa porque es como una siembra espiritual que uno vive, ¿no? Es como el morir de algo y el renacer de otro. Va a Un tener juguete nuevo, evidentemente, ¿no? Un juguete nuevo. exacto, va a tener sus bemoles, por supuesto, como todas las cosas, evidentemente, ¿no? O sea, van a haber gente que van a seguir querer controlar todo esto, porque tomemos en cuenta que la era de Acuario nos va a llevar a una libertad única que no hemos tenido en 14.000 años. El ser humano vivió 14.000 años de individualismo. Ahora vienen 14.000 años de la era de Acuario en adelante, 14.000 años de humanismo. ¿Se mm, entiende? Entonces ya basta con este tema de yo, no, ahora somos todos. ¿Acuerdo? Entonces todo este tema de la libertad nos va a llevar a que realmente podamos ser libres, y realmente ser independientes, ya no depender de nada. Entonces Acuario, una de las cosas que va a hacer es despegarnos de este mundo. Pero como hay energías que se oponen, por supuesto que van a haber energías de control de algún lado, por otro lado te van a meter el tema material, que es bueno tener, que es bueno juntar, acumular, por ejemplo. Y eso evidentemente va a condicionar en cierta forma nuestro sentido de libertad. Y ahí es donde hay que ponerle ojo al tema de que ese tipo de cosas no prosperen, ¿no? Por Claro, ejemplo. las dos caras, ¿no? Salen. La Exacto, libertad máxima y también, por otro lado, el control máximo, ¿no? exacto. Porque el tema es que, si bien es cierto, Acuario es muy bonito como signo y todo lo demás, pero suele también caer y cometer tonteras, por acelerado que es. Entonces también podemos caer en eso. Entonces también hay que tener una regulación en todo esto. Regularnos, es decir, ok, ya, lo voy a hacer, pero también, oye, lo pienso un poquito o lo medito un poco antes de hacerlo. Lo voy a hacer igual, pero oye, piénsalo un poco. No es llegar y hacer. Entonces, Acuario tiene esa cualidad un poco de cometer tonteras por impaciente que es. Entonces esas cosas también van a suceder. Entonces, pero bueno, va a ser una era mejor que la que veníamos saliendo, por supuesto, y eso es indudable. Indudable. Así que hay que prepararse. claro que No hay que sí. extrañarse por las cosas que van a pasar, así que Sí, sorprende. Todo lo que viene en realidad es sorprendente, o sea, ya las cosas que están llegando, ¿no? sí, Tecnológicas, de conciencia, y sí, bueno, claro. hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Como hablábamos antes, hay que Así aceptar el es. cambio, no resistirnos porque resistirnos Totalmente. nos aleja de esa luz y a veces nos puede costar, ¿no? A lo que viene, a lo nuevo, queremos morir con lo antiguo, pero Claro. eso, morir o adaptarnos, ¿no? Exacto. Sí, porque imagínate, veníamos de una era tan de poco movimiento, tan de poco accionar, de tan poco, de ser una era tan quedada, porque piensa es un signo muy quedado en ese sentido, es un signo de agua, por ejemplo. Pero Acuario es muy distinto. Que no, como yo digo, vamos a salir a la calle, vamos a querer conocer a otras personas, en fin, o sea, la preocupación por la naturaleza, por ejemplo, va a ser muy importante. En este país van a pasar cosas muy interesantes también, por supuesto. No me voy a meter en ese tema porque es un tema más largo, pero también en este país van a pasar cosas también en relación y gracias a la era de Acuario también, por supuesto. Entonces, cuando tú empiezas a entender la astrología, te empiezas a dar cuenta que no solamente pasan cosas en tu vida que son relevantes, que son importantes, cambios, movimientos, sino que también a nivel país también sucede. Chile también tiene su carta astral. Y gracias a la carta astral tú empiezas a entender todo por qué estamos como estamos, por qué estamos viviendo lo que vivimos, por qué sucede lo que sucede, pero también entendiendo que vienen cosas también más hacia adelante. Bueno, quizás eso sería para otra conversación, Otro capítulo, ¿no? ¿no? Pero también es muy importante entender todo esto. Gracias. Por eso hay mucha gente que está estudiando astrología. No es tanto para saber del otro. Si la astrología, en el fondo, al menos lo que yo hago, es para que tú aprendas de ti.
Claro, La astrología es para ti. Después la aplicáis con los demás, por supuesto. Ya una vez que ya hayas aprendido bien de ti, todo lo que tienes que hacer, cambiar, corregir, bueno, en fin, y ahí ya se lo haces para los demás, ¿no? Entonces, tiene que ir un poco con eso. Así que estudien, para los que estén escuchando esto, estudien astrología, estudien cábala, estudien espiritualidad, que es lo que se viene y lo más importante, por claro que supuesto. Es que es lo sí. que te va a ayudar a sostener, si ese es el tema, queridos. La espiritualidad lo que hace finalmente es sostenerte. Sí, Sostenerte de la luz es lo más importante. sí. Sí, Y te tiene guiarte, más. ¿no? Sí, Yo siento que es como que la vida nos ha preparado como para este momento. Eso es lo que siento. Y lo hemos Totalmente. conversado con Miquel, que, no sé, todo el tema de la sanación, la espiritualidad, la astrología, antes era como, no sé, casi un secreto. Yo hacía Totalmente. sanaciones, ya llevo 10 años y en un Imagínate. principio era como un secreto, como algo que no, que era mal visto. Ahora ya es como que esa barrera no está. Y yo creo que cada vez va a ser más así. Y eso siento Totalmente. como que la vida igual en cierto sentido nos ha preparado para este momento y tal vez sea para ayudar a otros, como tú decías. Ujú. Así es, así es. Siempre hay que educarse uno, estudiar uno para ayudar al otro. Sí, mira, sí, como dije recién, una de las cosas más importantes de la era de Acuario es que Acuario como signo, una de las gracias que tiene es que él no viene a abrazarte, ni darte un beso, ni a apapacharte. No, él viene a despertarte. Por ende, vamos a entender que la era de Acuario es una era de despertar. Pero va a ser un despertar cuando te pegan un cachetazo así, estás durmiendo y te pegan un cachetazo. Ay, ¿qué pasó aquí? O te Claro. caigas, no sé, caída de libre de 40 pisos, ponte tú. Oh, ya. ¿Por qué? Porque venimos de una era totalmente de letargo. Mm, La gente que entiende esto a niveles muy altos, la élite mundial, entienden todos estos temas. Saben cómo muñequear el tema. Saben por claro. dónde darnos, en el fondo. Ocultarnos información, decirnos esto que por la pandemia, ponte tú, en fin, un montón de cosas, pero resulta que esta era, hasta ahí nomás les llegó hasta este personaje. Oye, Acuario es un planeta, es un signo rebelde, es un Mm, planeta, es un signo que habla de anarquía. O sea, las rebeldías, las rebeliones, yo creo que se van a dar mucho. sí, Ya ya se basta de está viendo, ¿no? anarquía. sí. ¿Cómo? Ahora están habiendo, ¿no? Protestas en Francia de los Imagínate. agricultores y todo, o sea, y eso es lo poco que sabemos, pero ya hay movimientos, ¿no? Sí, claro, o sea, a medida que nos vamos interiorizando o metiéndonos más en la era Acuario, estas cosas van a ser mucho más habituales. Ya basta con el tema imperialista, no, no lo digo a nivel político, no, el tema del imperialismo me refiero a esa persona que quiere ponerte la pata encima, Claro, Claro, que te priva de tu libertad, por ejemplo. ¿Cachai? Que no hay igualdad, ¿por qué los ricos siguen siendo más ricos? ¿Por qué los pobres siguen siendo más pobres? ¿Me entiendes? O sea, Acuario trae esa igualdad. Ahora, lo estoy hablando en términos globales, porque ya si nos vamos a términos individuales, bueno, cada uno tiene que saber dónde le aprieta el zapato y por qué no me conecto con la abundancia o no, o sea, ya es otro tema. Pero a nivel global, por último, una ayudita. O sea, ya que todo sea igual, ya después uno puede partir de ahí ya a conectarse más con ciertas cosas, como la abundancia, por ejemplo, material, ¿no? O sea, se tienen que dar también condiciones también. O sea, es un tema de entender las dos cosas. Primero, entender qué estoy haciendo yo para no conectarme con esa abundancia y también lo que pasa en el colectivo, porque también me cuesta tanto, ¿no? Entonces, es un estudio bastante interesante empezar a relacionar este tipo de cosas, lo que vivo yo en mi vida y también lo que pasa allá afuera también, por supuesto. No podemos ¿cómo se dice? Anegarnos, no, anejarnos de lo que pasa allá afuera. ¿Se entiende? claro, Entonces sí, es sí, importante saber esos dos mundos en el fondo. Pero van a pasar cosas importantes. No va a ser cambios así de un día para otro, no, pero van a ser más frecuentes que antes, evidentemente. Así que hay que esperar ahí las cosas que van pasando. Pero de que vaya un despertar, es un despertar. Y eso es lo más maravilloso de todo. Así que a sí. esperar esta era Acuario, por supuesto. sí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa, alguna preguntita más o algo más a Ah, comentar. ¿qué contar? Bueno, creo que en realidad esto de la era de Acuario era como súper importante hablarlo. Nada, invitar a la gente que se conecte con esta espiritualidad, eh, que eso los va a llevar a poder conseguir todo. O sea, sáquense la idea que hay que molerse, que hay que trabajar como burro
para obtener las cosas. No, hay formas mucho más sencillas, mucho más fáciles de poder conseguir todo. Y uno dice, pero es que hay que ver lo del tema material. Pero si no tiene nada de malo. No tiene nada de malo querer tener abundancia, querer tener un auto, querer tener una casa, si eso no es el problema. El dinero es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque te da la posibilidad de que gracias al dinero tú puedas hacer un curso con la Daniela, con Níquel, conmigo, con quien sea en el fondo, porque el dinero te aproxima al conocimiento. Claro, ¿Me entiendes? Entonces, por eso es bueno sí. acercarse a este tipo de cosas, entender bien cómo funciona esto, porque ya vaya a dejar de preocuparte tanto, vaya a dejar de trabajar como chino, vaya a poder disfrutar. Mira, el día que ustedes o nosotros o quien sea se muera, llegue frente a Dios y haga la gran pregunta, bueno, ¿y de qué se trataba esta cuestión de estar acá abajo? Y Dios les va a decir, mira, lo único que yo quería es que ustedes jugaran. Y lo menos que hicimos fue jugar. Mm. Eso te va a decir. Yo estaba Como yo para disfrutar darte... igual, ¿Cómo? disfrutar igual de la vida también. Totalmente. No Es que vivir tanto con los miedos, porque en el fondo los miedos son los que nos atrapan, los que nos tienden a hacer controlar las cosas y que pasen a pues, nuestra manera, porque si no nos morimos o le pasa algo, no sé, po, claro. cualquier tipo de miedo que salga es lo que nos Ah, frena a vivir felices y a experimentar. sí, claro. Mira, yo me he dado cuenta que al menos en este país, una de las cosas con las cuales más juegan con nosotros, con la gente, es con el no tener. Mm, Ay, la gente al tiro así como, no, es que no puedo no tener. O sea, entonces la gente inconscientemente empieza ahí con la tontera de que, oh, es que esto está mal, que no voy a tener, esto no. Entonces finalmente, cuando empezamos a entender que tú empiezas a hacer, bueno, cuando tú eres inconsciente de tu inconsciente, te va mal en la vida, pero cuando tú empiezas a ser consciente de tu inconsciente, te va bien en la vida. mm, ¿Se entiende? sí, Entonces finalmente, cuando tú empiezas a entender que en realidad esto del no tener también es un manejo psicológico, por supuesto. Entonces la gente está muy interiorizada con esto del no tener, le tiene miedo al no tener. Y la gente, por ejemplo, porque junta plata, junto dinero, porque puede ser que en algún momento me falte. En el momento que tú hagas eso, te empieza a faltar dinero. mm, No, cuando uno tiene dinero, cuando uno ya tiene una cantidad de dinero, uno lo primero que tiene que hacer es gastarlo. ¿En qué sentido? Gastarlo, por ejemplo, en educarte, gastarlo en ujú, hacer un curso de conocimiento, que te expanda, en fin, y viajar. Viajar significa poder expandir tu mente, expandirte como persona. Cada persona, y yo creo que a mí, que, bueno, a ti también que tú viajaste, cuando tú viajaste, volviste a Chile, volviste diferente, ¿o no? claro que Porque sí. uno empieza a ver las cosas desde una perspectiva más elevada, tu vida y la vida de los demás, desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, Claro. no es esta cuestión de guardar, guardar. Mira, hay un gran coach financiero que se llama Robert Kiyosaki. Kiyosaki, un maestro del tema que hizo un libro Padre Rico, Padre Pobre, creo que es el título, o por Ujú, qué los ricos son más ricos, algo así también un libro. Él decía que lo peor que podemos hacer es ahorrar. Y mm, no lo habla desde el punto de vista espiritual, nada. Él decía que lo peor que podemos hacer es ahorrar. ¿Por qué? Porque la plata, el dinero es una energía que hay que moverla constantemente. Mira, mm, si lo explicamos desde el punto de vista, existe creo que lo mencioné hace un rato atrás, que es lo que se llama el árbol de la vida. No voy a profundizar en eso porque es muy largo de entenderlo, pero de estas tres columnas que existen en el árbol de la vida, la columna derecha es la columna donde está el planeta Venus. Venus es el planeta que tiene que ver con el amor y el dinero. ¿Por qué está en columna derecha? La columna derecha es la columna del dar. Y aquí les puedo enseñar como un ejemplo una de las tantas leyes espirituales, que cuando tú das es cuando más te conectas con la abundancia. ¿Por claro. qué? ¿Por qué el dinero está en el lado del dar? Porque para conectarte con la abundancia tienes que dar, tienes que dejar la llave abierta, tienes que sangrar. Porque Sí, cuando tú das, por péndulo, ¿qué sucede? Te vaya al otro lado del árbol, que es el lado del recibir. Ahora, no es que tú tengas que dar y esperar recibir algo. No, el dar es dar, nomás punto, sin esperar nada, por ejemplo. ¿Cachai? Pero también es el lado del agua. Y el agua es movimiento. Por ende, el dinero, que es lo que hay que hacer es moverlo.
claro, sí, pequeños tips que uno le empieza sí, a enseñar para que sí, entienda lo hemos cómo funciona. experimentado igual, Sí, ¿cierto? también, sí, Cuando total. hemos invertido en algo, hemos comprado cosas, llega por otra parte ese dinero, igual Exacto, El que flujo. gastamos el exacto. flujo, sí, o quedamos igual, sí. Claro, Así Es porque es. lo más, peor, en el podcast, disculpa Andrés, sí, sí, en el podcast anterior que yo hablaba con Carlos, también Carlos Costa, él también justo sacó este tema al final del podcast de la importancia de dar, ¿no? Sí, es todo De un donar. tema, sí, O sea que, totalmente, totalmente. Y eso son parte de las leyes espirituales. Lo mismo que en el claro. amor. Si la Venus es amor y está en el lado del dar, uno tiene que entender que en el amor uno da. Mira, en la vida en sí uno no viene a exigir, ni a tomar, ni a pedir. No funciona así. Se hace dando. O sea, la magia se produce en el dar, no en el recibir. Ujú. Para que se entienda. Si quieres hacer magia, da. Porque inmediatamente el universo, perfecto, ¿por qué? Sí, Porque lo que hace el universo con uno, con todos en el fondo, es usarnos como un conductor de energía, como puede ser el oro, como puede ser el cobre, por ejemplo. Entonces lo que hace el universo es que a mí, si yo doy constantemente, a mí me va a dar plata, dinero, para que guarde, para que gaste, para que me compre lo que quiera, para viajar, y más encima me da plata para dar, porque siempre estoy constantemente dando. Dar en la proporción correcta, por supuesto. No significa que si yo a mí que le pido 1.000.000 de pesos me lo tenga que dar. No. Ahí también hay que entrar a entender que hay claro, límites también. Si Miguel no puede darme 1.000.000 de pesos, pero me puede dar 10.000 pesos, bien, pero no dejó de darme. A eso quiero llegar, ¿no? Pero cuando claro. tú dejas de dar, ¿sabes por qué dejas de dar? Es que tú deberías trabajar. Si tienes dos brazos y dos piernas, tú deberías trabajar. Empiezas a juzgar y empiezas a Claro. criticar. O sea, te conectas con tu ego. Y es el ego el que Ujú. no hace que tú des. Y cuando tú dejas de dar, te desconectas automáticamente del universo y el universo no te da nada. Y cuando Mm, tú te desconectas, entras en pobrezas, en deudas financieras, hambre, enfermedad, lo que sea, por ejemplo. claro, Entonces, por eso es tan especial, perdón, cierras el flujo, ¿no? Entonces claro, no por puede ni eso, entrar ni salir totalmente, por la eso es tan energía. esencial aprender este tipo de cosas. claro. Si no, Respecto a eso, ujú. disculpa, No, respecto a dale, eso, dale. es como el dar y también la fe y la confianza de que te va a llegar para tus necesidades y para lo que necesitas. Por Nosotros supuesto. así nos movemos, muchas veces nos hemos movido así, así viajamos a España, Sí, claro, viajamos los 5 con los chicos imagínate, y ya diré, el Señor proveerá. totalmente. Sí, Un claro, mantra, es es así un dicho, y claro, sí, porque una parte, claro, es lo que tú das, pero también la confianza de que de arriba se mueven las cosas, desde arriba te va a llegar lo que tú necesitas. Si tú estás en ese camino de la totalmente. conexión y del dar y el Exacto. recibir, estás dispuesto también a recibir. Exacto. Entonces, empezar a soltar esto de dar a entender que yo no tengo que generar todo esto, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es moverme nomás, a dar ese pequeño paso y punto. El resto, porque no podemos mover este mundo. Si es imposible moverlo. Nadie puede hacerlo. Y si alguien lo llega a hacer, por eso decía, hablaba del hígado. Imagínate cómo te queda el hígado de tratar de hacerlo todo en el fondo. No, puedes tenerlo todo, pero siempre va a haber un área en la cual no sé, el área que sea, no vas a tener alegría, ni felicidad, ni nada. O sea, no sacáis nada con tenerlo todo, con Claro, respecto a todo el esfuerzo que le vaya a poner al tema, ¿no? sí, ¿Para qué? No es necesario. Pero claro, darle a entender eso a una persona que fue educada así, claramente le va a costar, por supuesto. No es imposible, pero le va a costar un poquito, obviamente. Y ahí está entender esto y practicarlo, por supuesto. ¿No? Yo descubrí todo esto gracias a la práctica nomás. Pues, sí, yo no hablo en teoría, yo no le enseño a mis alumnos desde la teoría, yo le enseño muchas veces desde la práctica, de lo que ujú, yo he experimentado en llegar aquí. Bueno, en fin, bueno, tú conoces un poco mi forma de hacer las clases, así que va un poco por ahí el tema. Así que hay que claro, reeducar, básicamente, ¿no? Hay que hacer sí. eso. Bueno, todos esos son los aprendizajes que Así vienen es, también para así es. este nuevo tiempo. Así es, así es. Estudien. Los que estén escuchando esto, lo que van a escuchar, estudien. Es Sí, que no tengo plata. No importa. De alguna forma el universo te va a dar el dinero para que hagas el curso con ustedes, Sí. con quien sea en el fondo. No, así no es un es. impedimento, eso es una excusa en realidad. Es que no tengo. No.
es una excusa. Pero bueno, ojalá que la gente que escuche esto se motive Es a una estudiar. inversión, Totalmente, que después se devuelve igual. totalmente. Sí, sí. Yo, de hecho, hace poquito hice un diplomado de terapia transgeneracional evolutivo Ay, sí, y algo vi, sí. sí, no, maravilloso. Me gasté sus buenas lucas, pero nada, o sea, no me Te importó. O abrió sea, un mundo. totalmente. Me abrió Sí, otra perspectiva ok. claro, Y lo junté más encima o lo junto con la astrología y claro. hago Todo una se mezcla combina. ahí. O Si sea, nosotros igual hacemos mezcla de Sí, tenemos que astrología, hacer. de y sanación, siempre estamos aprendiendo, o sea, claro. Qué bueno. igual, disculpa. Sí, yo igual estudié, bueno, astrología también, llegué hace varios años. Me hice la Ujú. carta y me pasó también algo parecido, como a Bueno, Daniela, ¿no? Y desde entonces casi cada año me he hecho igual la revolución y todo eso para comprender, ¿no? Las energías, exacto, cómo nos pueden ayudar en cada exacto, momento, ¿no? Y como exacto. O tú bien sea, has dicho, quería puntualizar lo que tú habías dicho, como añadir esto que cuando uno llega, ¿no? Cuando vaya a morir o cuando llegue el momento de que es como que si has comprendido realmente cómo manejar las energías, cómo funcionan las energías y todo, realmente has podido disfrutar de este camino por y no supuesto. vivir en ese sufrimiento de uno o no tengo esto o por qué estoy Exacto. infeliz o por pues todas estas cosas son las que en realidad yo creo que a nosotros y seguramente a ti no nos ha llevado a estudiar, a comprender cómo Es funcionan las energías más allá de los planetas, las nuestras propias, ¿no? Y todo ese exacto. conocimiento y esa sabiduría es la que nos ha traído a vivir como en más mayor armonía, ¿no? Y en equilibrio. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, por eso digo, inviertan en saber, porque eso finalmente, como dije hace un rato atrás, les va a dar el equilibrio para todo, sea lo que sea que quieran estudiar. Siempre estudiar es una expansión para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para todo, nuestra conciencia, sobre todo adquirir más luz. Si ese es el tema, lo que hablaba un rato atrás, adquirir más luz. Ya, para poder Claro. penetrar, si la luz lo que hace es penetrar la ignorancia. La luz me refiero al conocimiento, el conocimiento Mm, penetra la ignorancia o penetra el inconsciente. La luz es luz y es lo más importante que lo cual nos tenemos que conectar. La luz puede penetrar la oscuridad, sí, la oscuridad no puede penetrar la luz. Pero que también hay un detalle bien importante. Hay mucha gente que dice, no, sí, es que yo, mi lado oscuro, no, hay que botarlo, hay que no conectarse con eso. Y es un error. Uno tiene que aprender a conectarse con el lado oscuro porque es la única forma de poder llegar a ver la luz. No es reprimir tu lado oscuro, no es reprimir tus límites, porque tus límites te hacen ver qué es lo que tienes que trabajar y qué es lo que tienes que cambiar. claro. Entonces no hay que reprimir ese tipo de cosas, pero hay gente que lo hace. No se mete con su lado oscuro, no se mete con sus límites, con su, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, límites, llamémoslo, ¿no? En todas las áreas de la vida. ¿Entiendes? Entonces hay que acariciar ese tipo de cosas. Hay que involucrarse en ese tipo de cosas porque eso es lo que realmente te lleva a que tú encuentres la luz finalmente, o encuentres el conocimiento, en fin, o llegues a desarmar esa creencia o esos límites, en fin. Todo esto gracias a la ayuda de todo este tipo de conocimientos, por supuesto. Entonces es muy importante hacerlo para que uno pueda Claro. crecer finalmente. Es como prender una luz en una habitación oscura y que Totalmente. cuando tú la prendes, tú prendes esa luz, entonces te das cuenta de que hay telarañas, de que hay cosas desordenadas, entonces, Claro, ¿qué pasa? Tú te pones a totalmente, ordenar y eso es como atender esa totalmente. parte oscura, por así decirlo, de no evadirla, no decir ya no existe, pero está ahí, sino prender esa luz y ya ir trabajando en ello. Totalmente, totalmente. Ujú. Mira, todo esto se basa en cierta forma en el buscar. Buscar, buscar, buscar. El mismo dicho que este es el hilo que te lleva a la madeja. Es decir, yo encontré un hilo, lo voy siguiendo, que es la luz, finalmente, y esa luz, ¿dónde te lleva? Te lleva a la madeja, y la madeja, ¿qué es lo que es? Dios, punto. Se acaba el tema. Mm. Entonces hay que Claro. buscar, 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 que siempre vas a encontrar. Si la idea es encontrar a Dios en todo este tema. Y no lo Ujú. digo desde el punto de vista así como religioso, no como algo abstracto, no, encontrarlo significa que tu vida mejora en un 100%. Claro que Así sí. es, así es. Así que buenas enseñanzas. Muy bien, Andrés, pues muchísimas Muchas gracias gracias, Por favor, Andrés. por favor, gracias a por, ustedes por por la venir a invitación. compartir.
con todos los Espero que, oyentes y aportar esa luz también, ¿no? Ujú. sí. Bueno, espero que no se hayan aburrido con tanta conversación, así que bueno, espero que les sirva harto a sus seguidores también, les ayude mucho a entender un poquito más esto. Así que bueno, yo feliz y aquí estoy dispuesto para lo que ustedes quieran, puedan contar conmigo. Así que feliz de hablar de este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Andrés, sí, por Gracias a aportar ustedes. de tu luz, porque así todos aportamos, todos tenemos una llama interior y ahí aportamos y hacemos una fogata más grande Totalmente, para totalmente. alumbrar a otros, ¿cierto? Sí, Así muchas es. gracias Gracias a y un ustedes. placer, Muchas gracias. ¿cierto? Muy, muy agradecidos. Un Gracias a placer, ustedes por la Andrés, muchas participación. gracias. Y Gracias, gracias gracias. también a todos los que están ahí Así es. siguiéndonos. Pueden seguir a Andrés también, ahí pondremos sus Sus redes, redes. Ah, bueno, muchas gracias. ahí Y, Sí, les muchas gracias. escribiremos. Muchas gracias. y Sí, eso, pues cualquier consulta ahí nos pueden escribir a Andrés y felices de compartir. Que tengan así un es. Esa es hermoso la día. idea. Feliz día. Esa es la idea, compartir con esta información con todos. Un abrazo grande a ustedes dos. Cuídense mucho. Me alegro de todo lo que han logrado. Yo sé el camino que ustedes han recorrido, así que me alegro que estén en esto y sigan creciendo e iluminando a los demás, por supuesto. Así que nos vemos en cualquier Muchas oportunidad. gracias. Igualmente. Un beso a Igualmente, los Andrés, dos chao. y a todos. Gracias, gracias. Adiós. Chao, chao.